Después de mucho tiempo, vuelvo a conversar con mi querida y admirada Chila Alvarado. Ahora, a propósito de su nueva publicación, el libro ABC Ilustrado de la Biodiversidad del Perú. Se trata de un estupendo libro en el cual Chila recoge una serie de elementos de la flora y la fauna, presentándonos, por supuesto, ilustraciones de cada especie, ordenados en orden alfabético, con ilustraciones de la misma Chila, pero también acompañados por poemas que nos dan más información sobre las distintas especies. El libro es un objeto artístico, hermoso, pero también es un conjunto de interesantes poemas y también es un libro de divulgación, que si bien está dirigido para los más pequeños, en realidad lo disfruta cualquier miembro de la familia. Y justamente sobre este libro conversé con Chila y quiero compartir con ustedes dicha conversación. Pero antes quiero recordarles que nos pueden seguir en Instagram buscándonos como Letra Capital Oficial. Y si quieren ver esta y otras entrevistas, las pueden buscar en mi canal de YouTube buscándome como Carlos M. Sotomayor. Ahora bien, sin más preámbulos, los dejo con la entrevista a Chila Alvarado aquí en Letra Capital. Hola Chila, ¿cómo estás? Primero que nada, gracias por tu tiempo y por este momento para conversar sobre tu más reciente libro, ABC Ilustrado de la Biodiversidad del Perú, que es publicado por el sello Lumen de Penguin Random House. ¿Cómo estás? No, muchas gracias a ti por darte el tiempo de venir, de verdad. Hace mucho tiempo que no hablábamos, además. Es verdad. Bueno, yo quería empezar preguntándote por algo que siempre suelo preguntar al inicio, que tiene que ver con mi curiosidad, más una obsesión, diría yo, que es el origen, cómo se va gestando una idea de un libro, ¿no? En este caso, este libro realmente lo he disfrutado muchísimo porque tiene como que varias aristas, ¿no? Para mí es una pieza de arte por las ilustraciones, tiene de poesía, ¿no? De los poemas dedicados a cada uno de los elementos de la fauna o de la flora, y tiene también de libro de divulgación, ¿no? Sí. Porque hay mucha información sobre la fauna y la flora del Perú. Cuéntame un poquito cómo surge la idea, cómo nace la idea de hacer este libro. Mira, todo comienza hace exactamente 10 años, bueno, casi, cuando me invitan a ser artista invitada en la Reserva Biológica de Collacayo, en el Manu. Estuve 15 días allá y la experiencia cambió totalmente mi vida. O sea, tú conoces mi trabajo desde antes, ¿no? Siempre estuve haciendo narrativa, cuentos, exploraba mucho en torno a mi universo, digamos. Pero y si bien a mí me gustaba mucho la biodiversidad, nunca había hecho hincapié específicamente de dónde son las especies o de qué región, o no sé, los alimentos que pueden consumir cuando tú estás en la costa, en la sierra o en la selva, los personajes, ¿no? Era como que tenía que dibujar un ave, y era un ave que yo me inventaba, literalmente desde la cabeza, las alas, el color, todo, ¿no? Pero cuando estuve allá me maravillé por todo lo que pude ver. O sea, yo cuando me preguntan cómo es Collacayo, yo digo, es como ser un invitado. Es un lugar realmente donde tú sientes que eres un invitado tú, que tú eres el que está cuidando, apreciando que los animales están realmente en su ambiente natural, en un ambiente que se está cuidando, es más para que se mantengan ellos, ¿no? Entonces, cuando yo regresé, fue simplemente, tengo que hacer algo de esta información. Desde allá ya empezaba a hacer como listas, es más, con algunos biólogos, con Néstor Raes, con Macy, con varios biólogos que yo fui conociendo y que mis amigos en el camino también. Y primero dije, ay, de aves, porque fue lo primero que me fascinó. Después dije, no, pero no a todo el mundo le gustan las aves. De repente pongamos algunos mamíferos, no, pero no solo mamíferos, no, ya, pero ¿y qué? ¿Solamente de acá del Manu? No, mejor de la costa, de la sierra, de la selva, que todos puedan verlo, ¿no? Claro. Entonces empezó algo así. De ahí era la idea de, ya, quiero compartir la información. ¿Pero de qué forma? Originalmente hice investigaciones, hice como cuentos, ¿no? Primero eran como narraciones, luego como cuentos. Y luego también con el tiempo fui llevando cursos o leyendo sobre diferentes formas de trabajar con la inteligencia, los diferentes tipos de inteligencias que hay, y cómo adaptar eso también a las clases, a los libros, y me di cuenta que sí, que yo lo que necesitaba era un libro que pudiera ser explorado de diversas maneras. Entonces
una de las primeras cosas fue convertir los textos en poema, para que con el sonido fuera mucho más fácil también quedarse con la información. Luego trabajar con las imágenes para que acompañaran. Y yo lo que quise, creo que este es el único libro que he trabajado así, de esta forma tan figurativa y tan realista, pero sí quería que te acercaras y sintieras eso que sentíamos, no sé, por lo menos yo cuando era chica veía esos libros de acuarelas o de grabados, de estos exploradores, no sé, cuando uno piensa en Humboldt y ese tipo de cosas, claro, ¿no? Cuando uno ve el libro de las aves, por ejemplo, ¿no? De Cordilla el Negro, tú sientes eso, ¿no? Entonces yo quería que esto fuera así, empecé a planear como imágenes, creo que me ayudó mucho empezar a investigar también sobre las iconografías, estaba viendo las imágenes moche, como estas escenas de casa, de no sé qué, entonces como que yo me planteé hacer unas escenas donde los personajes se movilizaran, te mostraran algo del ambiente, de lo que comen, cosas de ese tipo. Entonces, y lo tercero fue hacer acotaciones, porque yo soy disléxica y a mí me ha costado mucho aprender y escribir originalmente. Y luego me di cuenta que me es mucho más fácil recordar cosas cuando hay como cosas extrañas o graciosas. Entonces empecé a pensar también en esos detalles, ¿no? Que hacen a cada especie diferente. Entonces es como una conjunción de todo eso, ¿no? Las acotaciones, las cosas raras, el poema, la ilustración. Y de alguna manera te tienes que quedar con algo de la información, ¿no? Entonces, claro, aunque no quieras, digamos... Aunque no quieras, vas a tener que quedarte con algo. Sí. Bueno, como te decía, el libro me ha gustado mucho y hay muchas aristas por las cuales entrarle, me parece. Así que voy a empezar con algunas. El hecho de la investigación, que bueno, ya me dices que es una investigación que te tomó algún tiempo. Y claro, no solamente la investigación, digamos, en información, sino también, como tú decías, en ilustración, porque, claro, es verdad, uno recuerda tu trabajo de ilustradora con personajes maravillosos, pero con muchas reminiscencias fantásticas, ¿no? Y sí ya es una cosa más realista, más al detalle, que también requiere una investigación también. Sí, tuve mucho cuidado con eso porque yo siempre, si bien planteé que el libro fuera como para todos, yo siento que como adulto yo mismo he aprendido mucho en este tiempo y creo que de alguna manera, como todos los adultos, si leen, algo encontrarán nuevo, por lo menos. Pero también como yo sentía que este libro lo estoy haciendo sobre todo para las primeras edades, ¿no? Y es información de biodiversidad del Perú, sentí que tenía cierta responsabilidad en lo que decía, ¿no? En la información de los poemas, como también en la forma que presento los animales. Entonces lo que hacía era, tuve la suerte de contar con la ayuda de muchos biólogos, de verdad, yo me siento muy agradecida por eso, porque siento que cada biólogo, de verdad, cada biólogo que he conocido o ha visto alguno de mis dibujos, me dice, pero si necesitas ayuda, yo tengo esto, y siempre me pasan imágenes y datos, y sus investigaciones, sus informes, ¿no? Entonces me daban las fotos, me daban links, me pasaban, mire, he visto este video, me contaban cuando habían visto los animales. Entonces, en torno a todo eso, yo, por ejemplo, hacía los bocetos, los poemas, luego las ilustraciones, y luego se los pasaba, ¿no? Tenía una investigadora, por ejemplo, Macy Serrano, que es de Cusco. Ella, como se especializó en arañas, le mandaba a la araña, no, mira, esto de acá, las patitas son más así, esto de acá, ya. Entonces ya iba arreglada, corregida. La tortuga talicaya le llamaba a Rosana Arauco y le decía, Rosana, ¿qué te parece este dibujo? Mira, la información está bien, pero la tortuga pequeña en realidad tendría que ser así y el color no es tan verde oliva, entonces iba cambiando y volvía a hacerlo. Con las aves, por ejemplo, me apoyé también con Priscila Pelicier, que trabaja mucho con aves, con diferentes, acá además agrupaciones de aves de Lima, Corvidi, de avistamientos también. Entonces le decía, ¿qué tal esto? Y me decía, bueno, esto está bien, pero podría ser así. O me decía, pero habla también con mi esposo, que también tiene aves, Osmar. Entonces entre los dos me daban acotaciones. Entonces como que siempre hubo una ida y una vuelta. Y yo agradezco de verdad el tiempo de toda esta gente que me ha dado para eso. Entonces yo trataba de tomarme el tiempo también para hacer los cambios y que se sintiera eso, ¿no? Me importaba que realmente cuando pudieras verlos, pudieras sentir un poquito de esto que yo vi, ¿no? Obviamente no he visto todas las especies y por eso también he investigado todo esto. Pero sí, por eso también tomó bastante tiempo, ¿no? Hice como otros 2, 3 libros han salido antes de este. Pero la verdad es que estoy muy contenta, ¿no? Creo que a veces el tiempo no es algo que uno tiene en lo que pensar cuando quiere hacer un proyecto, sino en cómo quieres terminarlo, en realidad. Ahora que mencionabas esto de, digamos, de datos curiosos, ¿no? Que de alguna manera hace que uno
se quede con algo de información. Pensaba en algunos que yo recuerdo así rápidamente, por ejemplo las hormigas legionarias, ¿no? Y esta especie de batallón anchísimo y larguísimo, Sí. que uno se imagina, Como ¿no? 2 cuadras de 20 Claro, metros de ancho, es avanzando y alucinante. arrasando todo, y además es como que blindadas por aves a su paso que van tratando de comerse todo lo que los insectos escapan. Claro, es como, tú dices, ¿de verdad esto es así? O sea, cuando Ujú. tratas de poner esa imagen, por ejemplo, acá, en medio de la ciudad, sí, es como, son imágenes bastante potentes, de Sí. verdad, ¿no? O datos curiosos que yo no sabía, por ejemplo, de la lúcuma, que es posiblemente mi fruta favorita. No había asociado su forma al de un pecho femenino, y tampoco sabía esa relación con la fertilidad, ¿no? Sí, y además que, o sea, yo cuando empecé también a investigar de ella, lo hice por el sabor, sobre todo. O Ujú. sea, creo que dentro de la lista dejé los animales y las plantas que más me gustaban, también traté de ver cosas que sean representativas o endémicas del país, ¿no? Y la lúcuma tenía que ver con el sabor, tenía que ver con la forma, pero cuando empecé a investigar y empecé a leer cosas de la fertilidad, no sé qué, es cuando recién me di cuenta de que habían muchos huacos de Sí, diferentes ajá, justo te estilos iba a decir también, eso, claro, claro. sí. No, por ejemplo, puse acá los de Virú y Nazca, ¿no? Ujú. Y es más, otros se quedaron porque ya, bueno, ya no había espacio, ¿no? Y creo que una de las cosas que he aprendido y que me ayudó mucho Arturo Ceballos, que fue el editor del libro, es que Ujú. hay que poner información, pero una cantidad de información moderada porque claro, si pones demasiada ya no te quedas con nada de información, ¿no? Como para que Claro. puedas realmente retener esa información. Y yo a veces como que quiero compartir tanto que es como que pongo mucho también, ¿no? Pero o sea, yo había visto, por ejemplo, no sé, cerámicos de la papa, la chirimoya, pero no había puesto atención en la lúcuma, ¿no? Y de Ujú. ahí te pones a preguntar, ¿y cuántas más otras frutas hay en cerámicos o en otras cosas, ¿no? Claro, claro. Y así como, por ejemplo, a mí hay cosas que me han, digamos, sorprendido, como lo de las hormigas, esa imagen, o la misma lúcuma. Mientras tú investigabas, ¿recuerdas cuáles fueron las que te sorprendieron más o que te llamaron más la atención? Mira, yo tengo todo un rollo con los dientes, ¿ya? Porque he tenido muchas intervenciones dentales, de verdad, Ya. así, ¿no? Hasta operaciones y todo lo demás. Entonces, por ejemplo, cuando leí que el delfín perdía los dientes como los humanos, me pareció bien loco. Pero más loco me pareció Ujú. cuando empecé a investigar y leí que, por ejemplo, el yacaré Ujú. puede, puede cambiar como 40 veces toda su dentadura. Y es como, Wow. ¿qué onda? Porque algunos Claro. una vez nada Una vez más y nada los más, otros tienen claro. 40 veces para cambiar la dentadura, ¿no? Y nada, y después, claro, empecé a investigar y luego encontré que sí, están haciendo, creo que investigaciones o ya pruebas en Japón para ver si podemos los humanos también volver a como sacar los Regenerar, dientes, claro. regenerar los dientes, una cosa así. Y no sé, hay unas cosas que son como muy mágicas en realidad. O sea, Ujú. es como, por ejemplo, puse el yacaré y las tortugas que Ujú. salen con mariposas, ¿no? Uno con la corona y las tortugas, literalmente hay una mariposa que está cayendo sobre el ojo, ¿no? Y eso fue porque encontré que las mariposas beben de las lágrimas de las tortugas y los yacaré, la sal que su dieta herbívora no les da. Y en sí eso ya me parece poético, ¿no? Claro. Entonces es como, no sé, creo que cada animal tiene algo extraño, sorprendente, no sé. Pero yo creo que esos son, por ejemplo, los que más me llamaron, no sé, me llamaron la atención de alguna manera. Sí, Sí. creo que sí. Por ejemplo, que la violinista sea tan pequeñita. Es más, en la esquina de ese dibujo puse, porque claro, la tuve que hacer grande para que se viera el detalle, Ujú. pero en la esquina, por ejemplo, puse una moneda. Puse el inicio de una moneda, y es Claro. una moneda antigua. Esas súper antiguas que tenían una llamita y era Ah, como claro. un... Sí, 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 Esa claro. que ni siquiera llegamos a ver los otros, Ajá. claro, pero la puse porque quería que se hiciera la conexión con el Con el tamaño, tamaño. ¿no? Porque Claro. estaba obviamente agrandada para que pusiéramos los detalles, pero me pareció lo caso que una cosa tan pequeña pudiera ser tan venenosa, ¿no? Y que hubieran temporadas donde fueran más Más venenosas, venenosas, ¿no? Desde sí. verano son mucho más venenosas, ¿no? Entonces, sí, esas pequeñas cosas también, no sé. Sí, en realidad hay infinidad. El cóndor, por ejemplo, ¿no? La diferencia entre el cóndor macho y el cóndor hembra por la cresta. Cosas que
que a veces uno no Yo no reparaba. sabía, por ejemplo, que cambia de color dependiendo de su humor también, ¿no? Ese tipo de cosas, que tienen Claro. los colores de ojos diferentes. Sí sabía que eran grandes, porque siempre había leído desde chica, como que siempre en mi caso habían cuentos, leyendas, y sí leían que eran grandes. Pero tú dices, sí, es un animal grande, pero te dicen que ya va a ser 3,5 metros, 4, y empiezas a pensar, oh, no, realmente es Era grande, grande, ¿no? claro. Es como... Claro, yo eh, la primera vez que vi me sorprendí mucho que vi uno porque, claro, sí tenía la información, me habían dicho que era grande porque incluso habían, no sé si recuerdas, historias de que se podían cargar a una persona, Sí, a los ¿no? niños, ¿no? Claro, Sí, las historias de los niños. y entonces, claro, eso te generaba temor. Pero claro, uno decía, son leyendas, ¿no? Pero cuando ves uno, de verdad, es Claro, yo imponente, creo que ¿no? cuando uno piensa cuando dices una ave grande, piensas, no sé, pues en un pavo o una cosa así, ¿no? Pero te Claro, dicen 4 metros, es como, es gigantesco. Yo tener que 1,20 m, ¿no? De un extremo al otro. Me dije, son 2 veces eso, es una locura, ¿no? Es sí, como... sí. Y en el caso de los textos, de los poemas, ¿cómo fue ese proceso de ir escribiéndolos? Bueno, fue también como que me tomé mi tiempo en ellos, ¿no? Ujú, Porque una cosa era como que al comienzo era como todo lo que yo quería contar. Y a veces me di cuenta también que uno como que se enamora de la idea de lo que quiere contar. Y yo desde el principio planteé que quería que sean como poemas científicos. O sea, quería que dentro de la información que ujú, yo te pudiera dar, más allá de la belleza de sus ojos, de su pelaje, de, no sé, de lo fuerte de sus patas, etc., también te pudiera dar cosas como en dónde lo puedes encontrar, qué consume, cuáles son sus horarios, ujú. ¿no? Datos que realmente te hablaran del animal. Entonces también fue así, ¿no? La idea, revisamos todos los textos con Arthur, ¿no? En el tono poético y también dentro de la información que iba poniendo, ¿no? Entonces había que reestructurar, había que cambiar. eh, pero sí, fue un proceso bastante bonito, ¿no? En Ujú. realidad. Claro, porque uno lo lee y, claro, además de la cadencia, la musicalidad, ¿no? Vas encontrando información, ¿no? También. Sí, es más, o sea, por ejemplo, yo realmente tengo como unos 3 folders. Ujú, Hay uno que es solamente de la información, o sea, la información básica de cada animal, información científica aplicada, desde folletos, cosas que me mandaban los chicos, fotografías, etc. Luego tengo en ese folder, hay una parte que es solamente de los textos, que tienen que ver con la poesía. Y luego los ujú, uní, entonces ponía el poema y ponía toda la información, iba viendo, bueno, esto que tiene tanta información, no tiene esto, y volvía otra vez a los apuntes, ¿no? Y cuando ya hicimos el conteo o sea, la revisión de todos los poemas, seleccionamos algunos que pensamos que no había tanta información. Entonces volví otra vez a mis informes y, como te digo, estoy muy agradecida con todos los biólogos, los profesores que me han ayudado, porque es literalmente, hola, ¿qué tal? Necesito un poco más de información. Tengo todo esto de acá es mejor, esto no. Aprendí también, ¿sabes qué? A ujú. darle prioridad a la experiencia en el campo. Hay mucha información que he puesto también, porque claro, o sea, hay información que se coteja, que se hace de investigaciones, y las investigaciones son a veces de largo aliento, son lugares muy específicos, ¿no? Ujú, Entonces yo lo que estuve haciendo también es hablar con gente que había estado en el campo en diferentes lugares, investigaciones, y trataba de poner lo que ellos me contaban que habían visto realmente, o habían sentido, o habían comido, ¿no? Entonces traté de darle también por ahí como algo para que fuera un poco más orgánico también, ¿no? Los apuntes. Por ejemplo, lo de la uña de gato que dice, no, es una liana, cortándola puedes proveerte de agua, ¿no? En una emergencia. Me lo contó uno de los ingenieros. Ese fue el ingeniero Alejandro, que es más, está tratando de replantar la quina y está tratando ujú. de plantarla más acá en Lima. Y él me contó que en un momento se perdieron en el monte, y la persona que los estaba llevando como que dijo, ya vamos a parar un ratito, ¿no? Y cortó unas lianas y les dio de beber y no sé qué, y me pareció súper bonito y súper potente también. Y Claro, además un buen dato para la gente que estaba siempre viajando por claro, todos ajá. lados, que sepa que es así, ¿no? Entonces, como que trataba de poner también de alguna manera, la que no entró en los poemas, pero me pareció muy importante, traté de ponerla, de acotarla de alguna Ujú, manera, como yo hago con mis cuadernos, literalmente, que son escritos a mano, ¿no? ujú. Claro. Y me imagino, o no sé si, porque claro, igual como todo libro, hay una selección y seguramente hay muchas especies que Que se quedaron quedaron fuera, sí. fuera. Mira, por ejemplo,
Originalmente yo quería poner el aloe vera porque me parece que es una planta que la puedes encontrar en las 3 regiones y me parece súper mágica también porque siempre se decía que era para eliminar la mala vibra que se pone detrás de las puertas, ¿no? Y sirve también para hacer una cantidad increíble de cremas, de cosas, ¿no? Y estuvo, por ejemplo, pero no era como algo tan potente como para comenzar el libro. Entonces fue cambiada por la hierarquía, por ejemplo, ¿no? Que además también es majestuosa, es hermosa, es también un ave gigante, Claro. tiene unas garras gigantescas. O sea, creo que después del oso grizzly te das cuenta que las garras del águila son enormes. Son del tamaño, su pata es literalmente el tamaño de una mano de una persona, de un hombre adulto. Entonces, por ejemplo, originalmente la O iba a la oropéndola, porque fue una de las primeras aves que yo vi cuando estaba ingresando al Manu. Pero el oso de anteojos me pareció que por ser una ave endémica y por ser como un animal que tiene mucho más, digamos, no sé si la palabra es carisma o los niños pueden como sentirlo más, no sé, más interesante de repente por la idea del oso, ¿no? Del oso como el oso de peluche, una cosa así. Entonces fue cambiada por eso. Después, la Q del Quirquincho originalmente era la quina, pero hasta donde yo había investigado, encontré información, yo encontré muy pocas fotografías, fotos realmente de la quina, y yo tenía una información como muy sesgada, pensé que solamente se podía sacar la quinina de la corteza. Y luego fue cuando conocí al ingeniero Alejandro que estaba haciendo todo lo de la quina, que él me dijo, no, pero se utiliza todo, se utilizan las flores, las plantas, todo lo demás, ¿no? Y ahí recién pude tener el registro de fotos y todo lo que se necesita como para hacer una ilustración, pero aún así me pareció más interesante poner al quirquincho porque es un animal que ya se ve muy poco. O sea, fue muy difícil en realidad sacar a la quina y luego poner al quirquincho y luego ya habíamos terminado el quirquincho, claro, volver a poner a la quina porque creo que fue cuando ya, creo que el libro ya estaba cerrado cuando conocí a este ingeniero, ¿no? Como que en el camino he seguido conociendo gente y me va contando de otras especies y yo, pero es que ya cerré el abecedario. Y la gente, pero puedes hacer otro más. Y yo, Dios mío, no sé si puedo hacer otro más. En realidad tenemos como para hacer 10 o 100 abecedarios más con la cantidad de especies que tenemos, ¿no? Sí, pues. Pero siempre hay que poner, no sé. El quirquincho, por ejemplo, me pareció súper interesante también porque es un animal que no se logra ver. Es más, las imágenes que yo tenía, las últimas, son de cada 4 o 5 años. Así. O sea, cada 4 o 5 años una cámara trampa logra verlo. Y es de noche, ¿no? Para terminar de dibujarlo, yo tuve que ver a la par imágenes de, digamos, sus primos, los otros quirquinchos, y buscar también en páginas web de universidades que lo tenían disecado. Porque acá no encontré, o sea, no había ese específico, el que es endémico del Perú que es como peludo, ¿no? Cuando uno piensa más en el quirquincho, a veces piensan en estos que se utilizan malamente para hacer, ¿cómo se llama? Charangos o brujería o cosas para Año Nuevo, cosas que se utilizan mucho, que es en realidad entre Puno y en Bolivia, ¿no? Pero esos son, digamos que son especies que compartimos con varios países. Este es el de acá. Y también me pareció me pareció bastante interesante ponerlo, justamente por lo difícil que es verlo y porque como es difícil de verlo, también hay pocas investigaciones sobre él. Entonces por ahí que la gente empiece a saber que hay esta especie y le den más bola para que haya más investigaciones y la próxima vez, la próxima ilustradora o escritora que quiera hablar sobre el quirquincho pueda tener un poco de información, sería lindo. Claro, es verdad, porque de alguna también pues es digamos, la función divulgativa del libro, ¿no? Poder visibilizar algunas de las especies. Sí, por ejemplo, cuando pensé en el picaflor, pensé, no, el picaflor maravilloso, le dije, pero ya todo el mundo lo conoce, veamos otro, o sea, sí, es lindo, ¿no? Entonces tratar también de jugar eso, ¿no? Con un poquito entre las especies que yo quería, las que ya se conocen, las que podrían también funcionar y darle un balance al libro, ¿no? Quería que hubieran diferentes especies realmente, ¿no? Y que pudieran verse en costa, en la sierra y en la selva, que de alguna manera tú tuvieras, no importa dónde estés, tuvieras la oportunidad de ver alguna. Claro. Exactamente, lo que le da sentido a la biodiversidad, ¿no? Un poco para ir terminando, Sheila, planes, proyectos
Bueno. Está la idea, digamos, de un posible segundo volumen. No sé si un posible segundo volumen. Lo que me gustaría mucho, que he estado conversando también y viendo cómo hacerlo, es tratar de encontrar, hacer alguna especie de fichas o de producto que pueda, que si el libro llega a los colegios, los profesores puedan apoyarse en ellas. Porque la verdad es que la información que yo he puesto en cada una de estas especies debe ser la cuarta o la quinta parte de la información que yo tengo sobre esta, ¿no? O de los alimentos, o de las cosas, o los lugares, o cómo influye en diferentes formas, ¿no? Entonces quisiera hacer algo que pudiera ampliar un poco más esa información. Y ha sido como bastante gratificante saber que toda esta información que tengo ahora sobre los animales me está ayudando en proyectos que siempre había querido hacer y no sabía cómo retomar. Por ejemplo, los museos es algo a mí que siempre me ha gustado desde chica, ¿no? Mi papá siempre nos dijo desde chica, por ejemplo, que cuando vayamos a un país teníamos que ir a un museo nacional, que todo lo demás lo puedes comprar en las tiendas, en los aeropuertos y ahora hasta por delivery, pero lo que hay en un museo nacional es parte importante para que haya llegado ahí, que tiene que ver con la identidad del país. Entonces siempre que íbamos a algún lugar íbamos a los museos. Y me gusta mucho todo lo que tiene que ver con los dibujos, las iconografías. Me he pegado mucho a las culturas prehispánicas y en los últimos años, a la par que hacía de esto, estaba investigando. Y ha sido muy bonito sentir que ahora cuando voy a los museos mi mirada es distinta, porque puedo reconocer muchas de las plantas, de las aves que hay ahora en los cerámicos, ¿no? Claro. En los cerámicos, en los textiles. Entonces es como, ya no es como, ay, qué linda las aves. No, esta es una ave costera. Esto de acá, esto es, no sé, esto es una gaviota y esto parece una garza y esto parece un piquero. Entonces es como, me ha dado como mucha ilusión empezar a trabajar con ilustraciones en base a las culturas prehispánicas. Es más, tengo avanzado un libro que lo que quiero lograr, ¿no? Es como un viaje a través del Perú en torno a las iconografías de diversas culturas, porque me gustaría que sea como un primer avance antes de ir al museo, como para que cuando tú vayas no veas simplemente una vasija, sino veas una historia, ¿no? Porque yo siento que hay cosas con las que tienes que llegar, por ejemplo, al colegio ya, no sé si marcadas, instauradas, no sé cuál es la palabra, pero es como, si no lo aprecias antes de que sea el colegio, como es la literatura, como es los museos, como todo lo que tiene que ver con cultura, cuando entres al colegio y te empiecen a hablar de ellas, va a ser una tarea, porque te van a poner una nota por tu percepción o de tus gustos o lo que quieras. Entonces yo siento que es bueno que antes de entrar al colegio uno pueda disfrutar de esto como algo que es tuyo, que puedas elegir desde tus libros hasta los temas, hasta las culturas que te pueden gustar más. De repente no te gusta Mochica, pero te gusta más Nazca o Recuay, o empiezas a preguntarte, pero ¿y acá qué había en Lima? Y puedes ir al Museo de Pachacamac y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces como me gustaría hacer como esos primeros pasos, como compartir eso que tuve yo, que le agradezco mucho a mis papás, que fue la literatura y este rollo por las culturas, no solamente las del Perú, sino todas, ¿no? Para que cuando lleguen al colegio no sea una tarea más, ¿no? Claro. Entonces, nada, en eso estoy. Estupendo. Estaremos atentos entonces. Gracias, Chila. Siempre es un placer conversar contigo. Y amigos, los recomiendo y está en librerías. Muchas gracias nuevamente. No, a ti de todas maneras, por darte un tiempo de estar acá. Muchas gracias, Carlos. Excelente.